Nuriecita y Pera. ¿Cómo estamos? Si nuestros amigos. Qué alegría verlos a los dos ya junticos para un tema tan lindo. Quiero agradecer a quienes se conectaron desde tempranito. Ya estamos aquí para un tema absolutamente maravilloso que les hemos anunciado y feliz de tenerlos allá en Barcelona, ya con 7 horas de distancia. Correcto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, quiero compartirles a todos los que nos están escuchando el día de hoy que elegimos un tema maravilloso para esta tarde en Colombia y para, bueno, ya caída la noche en España. Y el tema es el perdón. Así que Nuria y Pera hablar del perdón, hablarla absolutamente amorosa para poder quitar los velos que tenemos muchas veces cuando se trata del perdón, de la culpa, del arrepentimiento, que son temas que en ocasiones nos agobian. Entonces, quiero que les den el saludo a toda la audiencia que los está escuchando antes de iniciar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nos alegra estar aquí con todos vosotros compartiendo pues este programa tan bonito de un tema tan especial como es el perdón, porque efectivamente es un tema muy especial, muy bonito, que además nos puede servir de muchísima ayuda a todos nosotros. Así es, Nuriecita. Y Pera, y yo lo primero que quise, y Pera, te doy también a ti la bienvenida, porque Hola, sé que... ¿cómo estáis todos por aquí, por Colombia? ¿Cómo va todo? Muy bien, como les dije hace unos días, en un verano eterno. Sí, nosotros encantados de estar nuevamente con vosotros y con un tema tan importante como vamos a hablar hoy, que es el perdón. Excelente, y me encanta que los conozcan aquí, o sea, ustedes en España, obviamente espiritual, pero me parece que hacer este puente para que los conozcan acá en Latinoamérica, en Colombia, me siento inmensamente feliz y honrada. Y vamos a empezar. Y lo primero que hice yo para preparar este encuentro fue buscar qué era el perdón desde el diccionario, desde cuando lo buscamos y decimos el perdón y nos empiezan a enseñárnoslo cuando estamos pequeños. Y voy a leerlo literalmente, porque sé que desde este plano vamos a dar un camino hacia lo que es el perdón desde la vida espiritual. El perdón dice que es la acción por la que una persona disculpa a otro, una acción considerada una ofensa, renunciando a vengarse o a reclamar un castigo. Y luego dice, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. Que las relaciones entre un ofensor perdonado y el ofendido no queden afectadas. O sea, eso suena bastante a teoría. Entonces, lo primero que les quiero preguntar antes de nada es, desde el mundo espiritual, desde nuestra experiencia, y aquí quiero hacer un paréntesis, para quienes en este momento están viendo a Nuria y a Pera, son un matrimonio inmensamente amoroso y feliz que vive en Barcelona, en España, y ellos son angeólogos, personas que han caminado la vida espiritual desde hace más de 15, 20 años y nos están acompañando con su experiencia. Tienen su casa de Los Ángeles en España, sus libros, sus publicaciones, y antes de terminar nuestro live nos van a compartir todos esos espacios donde ustedes pueden ubicarlos. Para eso hago esta introducción, que son personas que han caminado la vida espiritual. Y hoy en nuestro espacio queremos hablar del perdón desde esa vida espiritual, no desde la teoría que hay en los diccionarios, sino qué es el perdón para Nuria y para Pera. Bueno, pues para mí el perdón es algo que es importantísimo y que va integrado en la naturaleza del ser humano. De hecho, desde que nacemos, fíjate que ya en el momento en el que nacemos, pues nacemos a través del dolor de nuestra madre, en el momento en el que aparecemos a este mundo, con lo cual es el primer perdón que recibimos, el dolor a que podamos llegar a este mundo y que se transforme en un amor infinito, como puede ser el amor de una madre. Con lo cual, para mí, el perdón es algo que tiene que estar integrado en nosotros porque somos muy sensibles, porque el ser humano está compuesto de un sinfín de emociones y de unos resentimientos y desde una perspectiva, cada uno viéndolo desde nuestro punto de vista, nuestra sensibilidad es distinta, la mía a la de Pera o a la tuya, Bea, o a la de otra persona. Con lo cual, para mí, el perdón debe de estar integrado en nosotros, porque siempre, aunque no sea intención, con intención o sin intención,
en la mayoría de los casos siempre nos vamos a sentir agredidos, ¿no? En algún momento. O bien, probablemente dentro de nuestra propia ignorancia, quizá también podamos provocar el dolor en otra persona, en otro ser. Con lo cual, el perdón para mí es algo que tiene que estar integrado en nosotros, porque desde el primer día que llegamos a este viaje de la vida, ¿no? En esta experiencia como seres humanos, pues vamos a convivir con muchísimas personas, con muchísimas experiencias, vamos a recibir muchas preguntas, muchas respuestas y sobre todo muchas reacciones que probablemente pueden estar afectadas por nuestra sensibilidad. Con lo cual, para mí el perdón es algo importantísimo que creo que todos deberíamos de integrar en nosotros mismos como una de las asignaturas más valiosas. Porque si desde el principio tenemos la comprensión de poder aceptar, vivir en el perdón, pues fíjate, nos vamos a sentir mejor. Porque de hecho el perdón precisamente aparece en el momento en el que yo he provocado dolor a algo o a alguien o me lo han provocado a mí. Me encanta, porque me encanta lo que me dices. Ahí te digo, Nuriecita, y gracias por hablarlo de esa forma, porque cuando uno habla del perdón, necesariamente, y voy a decir las palabras que quizás no son las más precisas, pero sí son las que coloquialmente conocemos. Cuando uno habla del perdón, inmediatamente imagina un error, porque en esta situación hubo un error y habla de un culpable. O sea, casi que es como un triángulo, ¿no? Está el perdón, está el horror y está el culpable. Entonces, retomando lo que me dices, me encantaría que tú y Pera nos contaran, ya sé que el perdón es un acto de amor, es un acto en el que yo necesito reconocerme que hay algo que pasó que afectó al otro y que debo reconocer que eso que afectó al otro lo debo enmendar de alguna manera. Sin embargo, quiero que dejemos ahí el perdón y hablemos de lo que produce muchas veces el perdón, o lo que produce más que el perdón es el acto del error, y es la culpa. Porque no pueden ir desligados. Muchas veces siento culpa, entonces quiero que trabajemos desde ahí, desde qué es esa culpa que se suscita a raíz del error que cometo que afecta al otro. Yo creo precisamente que precisamente es cuando nosotros empezamos a ser realmente maestros de nuestra propia vida, cuando tenemos la capacidad y la objetividad de podernos analizar y poder reconocer cuando nos equivocamos, porque de hecho todos nos equivocamos, todos cometemos errores en muchos momentos de nuestra vida. En muchos casos nuestra defensa hace que a veces nuestro error pues lo invertamos y pensamos que hemos sido víctimas y que nos hemos tenido que defender. Pero de hecho yo creo que empieza ahí, en nosotros mismos, en podernos analizar y poder reflexionar sobre mis actos. A mí, por ejemplo, me encanta, ¿no? el poder reflexionar sobre mis acciones durante el día, porque en muchos casos quizás no ha sido siempre todo lo correcto que a lo mejor podemos desear o quisiéramos, o siempre te queda esa asignatura de decir, uy, ¿y si me hubiese hecho de esta otra forma? Y quizás si a lo mejor esto de esta manera lo hubiéramos transformado de otra forma. Yo soy una persona muy positiva, muy optimista y de hecho mi vida la envuelvo con esa energía, pero no debo de reconocer que en muchos casos, por supuesto, creo que me puedo equivocar muchísimas veces. Y eso quizá es el mayor de mi maestro, ¿no? A veces los errores, porque gracias cuando los reconozco, me enfrento a ellos, me muestro de cara a mi error, es cuando lo puedo transformar. Y cuando de hecho, pues a mí me parece valiosísimo el poder reconocer y decir, pues es cierto, me he equivocado. Lo que sí que para mí quizá no es tan justificable es cuando me equivoco continuamente con el mismo error. Entonces quizás, pues probablemente para mí no tiene tanta justificación, porque sí que es cierto que el hombre tropieza siempre con la misma piedra, más de una vez, y es verdad. Pero creo que también cuando llegamos a poder tener la sabiduría de poder llegar a nuestro conocimiento interno y decir, me he equivocado, es cierto que lo que ha hecho no ha estado bien. Me parece también muy bonito poderlo compartir con las personas que están implicadas con esta experiencia, porque de alguna manera es lo que siempre ocurre con personas que están implicadas, porque como no vivimos solos ni únicos, que compartimos con otros seres, pues de alguna forma es como un efecto dominó. En el momento en el que yo cometo un error, ese error va a desencadenar en otras personas. Con lo cual a mí me parece valiente, ¿no?
enfrentarnos a esa situación y transformarla, ¿no? Desde una forma consciente, desde una forma a través de la conciencia, a través de la sabiduría, porque de hecho somos seres humanos y todo los momentos pasan muy rápido. Fíjate que el tiempo pasa muy rápido. A veces es muy triste que un drama o un error lo anclemos en nuestra vida y de ahí hagamos una gran montaña, cuando de hecho todo se trata de tiempo rápido, algo que pasa muy rápido. Entonces creo que también hay que, en este caso, pues no es fácil, pero quizá sí que es positivo pues salir un poquito fuera de tu escenario, ¿no? Es decir, de tu yo y poderlo ver desde una perspectiva más desde fuera. Me encanta y Pera, ahí te pregunto, Pera, un poco el tema y es, digamos que uno oye frases en la vida cotidiana que es yo perdono, pero no olvido. Esa es una frase muy común, en donde uno dice, ¿cómo puedes perdonar pero no olvidar? Es a lo que nosotros podríamos llamar el resentimiento. Entonces Sí. quería que nos hablaras un poco de cómo aparece ese resentimiento en los seres humanos, porque es muy probable que ese sea el sentir de muchas de las personas. Pues mira, el que aparezca este sentimiento en los seres humanos es muy triste, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos la capacidad de gestionar nuestras emociones, sí, y de que la experiencia nos haga vivir otro escenario. Es decir, normalmente cuando hay una afrenta, hay un problema, hay un choque o una división de opiniones y eso afecta directamente a nuestra forma de vida, nuestra emoción, nuestra conducta, entonces la gente, pues, obviamente se siente ofendida muchas veces y con esa ofensa que se crea un nudo de amor, un desenlace que exige un perdón o que necesitaría un perdón. Y lo cierto es que ese perdón muchas veces no llega simplemente de la facilidad de la palabra, es decir, yo perdono, como bien dices tú, pero no olvido, ¿no? Y eso es de primera, porque nosotros estamos perdonando a alguien, pero no nos ponemos en ningún momento en su lugar, ¿no? Es decir, lo que sucedió y yo lo dejo ahí, pero no me olvido de lo que pasó en ese momento, ¿no? Y eso contradice un poco lo que es un sentido de la evolución del ser humano. ¿Sí? Nuria ha dicho una frase que se dice mucho, que es el hombre siempre tropieza con la misma piedra, ¿no? Nosotros tenemos un libro, Diario de un ángel, en el que los ángeles hay un momento en el siglo XXI que deciden que no quieren volver al planeta, porque el ser humano siempre comete los mismos errores. La historia se repite una, otra vez, en los pueblos, en las civilizaciones, en todo. Es decir, no aprendemos. ¿Por qué? Porque nuestro ego, nuestro gran ego, va por delante de nuestro crecimiento personal o de nuestra propia evolución como seres humanos. Si nosotros fuéramos capaces por un día, ¿no?, de entender que quizás la situación que esa persona con la que yo he tenido ese desenlace y ahora tengo pues ese perdón que trabajar o creo que él me tiene que perdonar a mí, si nosotros fuéramos capaces por una vez de vivir o ponernos en sus zapatos, que decimos, en su propia existencia, en los motivos que lo han condicionado, quizá veríamos la vida de otro color. Y te voy a poner un ejemplo que yo lo pongo mucho en los talleres y en los seminarios que damos, ¿no? Porque hay algo que tenemos que destacar, Beatriz. La carta del perdón, tú sabes que nosotros tenemos una baraja de cartas, que es Semillas de Ángel, que con ellas nosotros hacemos consultas a las personas que lo precisan o que nos lo solicitan. Y una de las cartas que tenemos es la carta del perdón. Pues realmente rara es, y está Nuria aquí al lado, que lo puede confirmar, la vez que hay una tirada, sea quien sea el consultante, y la carta del perdón no nos aparece. Es decir, seguimos un poco en lo mismo. Pero hay un ejemplo, como te decía antes, de que a mí me gusta vivirlo y entenderlo, ¿no? Y es algo que forma parte de la evolución del ser humano, de la especie, ¿no? Y muchas veces en los cursos, en los talleres, pregunto quién está al 100% o al 90% o al 80% con todo el amor que le entregaron sus papás o con todas las vivencias que a él educaron, ¿sí? Y muchas veces nadie está conforme.
De acuerdo. Cambiarían la forma en que sus papás les educaron. Pero eso sucede solo hasta que los hijos se hacen papás y entienden que educar no es lo mismo que ser educado. Así es. Que te muestren los caminos no es lo mismo que andarlos. Y entonces, en ese paso es cuando uno se hace mayor, que en principio, siempre decimos, debería desarrollar mayor conciencia, aprender de los errores, saber perdonar, te das cuenta de que cuando los padres han hecho lo que han querido, los hijos lo hemos recibido siempre desde el cruel punto de nuestra vista, desde ese superego de que yo soy el hijo único, en ese sentido, o de que lo quiero todo para mí. Y quizá en ese momento el padre hizo todo lo que podía. Y esa situación, que yo he puesto un ejemplo, que es muy ilustrativo hablando de papás, ¿sí?, la podemos llevar a todos los campos de nuestro día a día, ¿no? Es decir, solo vemos la parte que nos ha ofendido, la parte que nos ha agredido, y nosotros casi siempre, las personas son las víctimas, nunca los creadores de esa situación, porque olvidar los errores de uno es muy fácil. Es decir, aquí decimos las derrotas, ¿sí?, siempre son huérfanas, las victorias tienen muchos papás, ¿sí? Qué bonito. Se lleva la mejor parte para ellos. Y en nuestro día a día, el perdón, muchas veces, cuando lo vemos de un lado o del otro, no es lo mismo. Y entonces, cuando decimos lo de perdono pero no olvido, es una pena que nosotros digamos esto, ¿no? Porque eso implica que tú no te has movido de tus zapatos. Y el tiempo, si Dios quiere, si los ángeles quieren, se encargarán de que tú en tu vida lo vayas viviendo, quizá una, sino más de una vez, y en eso forma parte de la evolución, ¿no? Por eso Dios, la divinidad, o los ángeles, nos han dado esa capacidad, ¿no?, de sentir y poder llegar a la comprensión. O sea que aquí puedo decir tres cosas antes de hacerte la siguiente pregunta, porque me hiciste un link a algo muy importante. Sí. Uno es, tengo el error, reconozco el error, sí, pido perdón, con algo que dices que es muy lindo, y es poniéndome en los zapatos del otro, entendiendo que esa situación también puede ser una situación que yo haya o vivido y fui perdonada, sí, o tal vez que obviamente el otro, pues por alguna razón se presentó la situación, entonces la reconozco y me pongo en sus zapatos. Ese es parte del camino, digamos, de este reconocer que en el otro también hay pues, la oportunidad de poderle decir, bueno, te equivocaste, me afecté, o la inversa, lo que hiciste me afectó, te puedo perdonar. Pero dices dos cosas que me parecen importantes, porque ahí nace el resentimiento, que cuando uno no siente que el perdón es genuino, entonces hay resentimiento. Y eso es un sentimiento del ser humano común. Sin embargo, te pregunto, es más fácil, porque hablaste de la culpa y de la víctima, ¿qué es más fácil, sentirnos culpables o víctimas? Para mí es mucho más fácil el ser humano sentirse inocente. El culpable siempre es el de enfrente. Mi experiencia me da como con muchas consultas que tengo y el trabajo, su trabajo que hace pues, que conozcamos a las personas de una forma muy profunda. En la mayoría de los casos lo más fácil es sentirse siempre inocente. De hecho, a mí me parece, víctima, a mí me parece en muchos casos muy curioso, porque a veces se transforma la víctima en verdugo y el verdugo en víctima. A veces los papeles se invierten completamente, pero cierto es que el sujeto, el ser, lo más fácil es sentir que somos víctimas, ¿no? De hecho, también es una llamada de atención. Muchas veces es por la falta de amor, de seguridad y de confianza que tenemos en nosotros mismos y que estamos buscando que no la de otra persona, otro ser. Y muchas veces ahí buscamos culpables en lugares donde tampoco existen, no lo hay, porque cierto es que el perdón es algo que tenemos que tratar por un caso muy importante cuando existe un caso de violencia real, cuando realmente está existiendo, o bien sea una violencia psíquica, o bien sea una violencia verbal, o bien sea una violencia física, ¿cierto? O un dolor, o un desengaño, o una traición. Cierto es de que estamos expuestos a todo eso todos los días, pero que en muchos casos, y voy a decir en muchos casos,
a veces, en la mayoría de las situaciones, nos podemos sentir nosotros, sentir víctimas de situaciones en las que probablemente con las personas que estamos conectadas con esa sensación no tienen nada que ver a lo que nosotros sentimos. O sea que, de hecho, para mí, mi respuesta afirmativa y definitiva es víctima. Verdugo, de hecho, se siente muy poca gente, aunque lo sean, porque a veces Además que la víctima, tienen una razón. claro, y O sea, mencionaste algo, y es que la víctima vuelve victimarios. O ¿perdón? sea, el que se puede volver la víctima y el victimario, o sea, en su momento el que se vuelve víctima hace que el otro sea el victimario. Claro, claro, es que, exacto, yo a mí personalmente es un tema que me apasiona el perdón. De hecho, nosotros tenemos también en nuestro libro Los 7 ángeles para alcanzar la felicidad, tenemos un capítulo amplio del perdón, en el cual me gustó mucho cuando se desarrolló, porque eso da pie a poder llegar a la conciencia. De hecho, para mí el perdón me parece algo importantísimo y muy valioso, porque eso nos va a otorgar libertad. Porque me gusta más poder vivir en una vida de plenitud, de felicidad, de poder compartir y también de tener la capacidad de poder eliminar de mi vida lo que no me interesa. Quiero decir, también soy libre de poder decidir qué juego quiero jugar, qué experiencia quiero vivir. O sea, también es cierto de que a veces tampoco podemos permitir estar en una vivencia de una tortura de alguna manera violenta en el aspecto que sea, algo que nos esté provocando a nosotros mismos una infelicidad o una insatisfacción, pero antes que sumergir, que adquirir el papel de víctima, es mucho mejor para mí adquirirlo de luchadora, ¿no? De luchadora, de decir, no, esto no me interesa, me retiro y voy a vivir lo que yo realmente decido, ¿no? En la libertad de decidir qué quiero o no quiero. Está claro que siempre tenemos salidas. Está claro de que nosotros somos libres para decidir qué y qué es lo que no deseamos vivir. Y para mí, pues entonces el perdón me parece fundamental, porque también es cierto que a veces a través de esas personas que a veces no se han portado bien en tu vida, porque todos las tenemos, pero yo, fíjate, siempre lo he tomado de una forma, han sido mis grandes maestros, porque he tenido la suerte de poder ver en esas personas enseñarme lo que yo no tengo que hacer. Imagínate, en ese aspecto, encima soy privilegiada, porque no he tenido que adquirir ese papel para poder aprender de ello, perjudicando a otro. Con lo cual, hasta eso lo tiene positivo y digo, perfecto, pero yo no juego ese juego y me retiro de ello. Con lo cual, entonces, es cierto que cuando el perdón lo tienes totalmente integrado en ti, pues es cuando de hecho no existe ni la víctima ni el verdugo. No existe. Porque va a existir si yo permito que exista. Existirá Claro, cuando yo tengo control. Existo si quiero ser víctima. Y me puedo retirar de ello cuando yo quiera. Creo que este es el mensaje, ¿no? Más importante del perdón, porque a veces me parece hasta una prepotencia perdonar. Yo en alguna ocasión, por ejemplo, cuando a veces alguna persona que te ha hecho algo que no debía y me ha querido pedir perdón, es que no tengo nada que perdonar, y lo digo de verdad, no tengo nada que perdonar. Porque hasta me parece, en algunos casos, como una prepotencia, ¿no? Decir, sí, te perdono. No, ha sido una experiencia que yo he permitido y que quizás no me he retirado a tiempo. Entonces, a mí me parece que es un tema súper importante, súper sensible, sobre todo en los aspectos como es la humanidad. Y lo más importante, que muchas veces la persona o la experiencia más dolorosa es la que más nos ha podido enseñar, porque ahí es donde nos da la oportunidad de poder sacar la fuerza de nuestro interior, enfrentarnos a esa situación. Tenemos que entender que siempre debemos de enfrentarnos nosotros tenemos el poder de nuestra vida. Mira, me encanta y quiero traer a colación 3 conceptos que me parecen importantes de lo que mencionaste. Podría entender, las personas ante el error, obviamente se sienten, o sea, el error, si lo vamos a mirar desde la dimensión espiritual, el error entendido desde ahí es más digamos que una experiencia o aprendizaje.
no es un error. O sea, cuando traspasamos ya la barrera de lo, digamos, como de lo mental y lo que conocemos, podemos decir que el error, cuando lo vemos como un aprendizaje, se vuelve una experiencia. Por lo tanto, desde ahí puedes reconocer algo que dijiste, que son los maestros. Es decir, el maestro aparece a enseñarte que algo que te causó dolor está dejando de descubrir en ti, quizás, no sé, una parte oscura que podías tener, una sombra que podías tener, pero te le está ayudando a pasar de esa oscuridad a la luz. De manera que puedo reconocer en esa persona realmente más un maestro que un verdugo o una persona que me está castigando, que eso es lo que me parece más lindo, digamos, del concepto del perdón. Y es, yo me puedo quedar en cometí el error, te perdono, que bien lo dices, arrogante, sí, yo te perdono, pero no es que yo te perdono, es reconozco que a través de que eso que pasó yo puedo aprender y que esa persona es mi maestra en este momento. Ahí ya puedo ser más humilde en el entendimiento de del error o de la situación que me incomodó o que no me llevó a una, digamos que a un bienestar. Entonces me encanta porque es error se cambia por experiencia o aprendizaje. Exacto. Y verdugo se cambia por maestro, que es la forma linda de ver cómo puedo traspasar el perdón en amor y cómo lo puedo anteponer. Sí. Y me vienen dos preguntas en este momento y es, oímos hablar, Pera y Nuria, muchas veces de la culpa versus la responsabilidad. Quiero que liguemos los dos conceptos al tema del perdón. ¿Cuándo yo puedo reconocer que realmente soy responsable y no culpable? ¿Y qué relación tienen? La pregunta es, no te he oído bien lo del final. La culpabilidad y la responsabilidad. Culpa y responsabilidad. Siento que ahí hay dos energías. El universo se mueve por el miedo y por el amor. Uno podría decir que la culpa es una energía de miedo y la responsabilidad es una energía del amor. Quiero que me hables de esa diferencia. Bueno, yo para mí, fíjate que no las puedo ver de una manera muy unidas, ¿no? Porque la culpabilidad y la responsabilidad para mí son dos cosas distintas, porque sí que es cierto que de alguna manera una responsabilidad mal adquirida pues puedes cometer muchísimos errores. Porque una responsabilidad también, para mí, la responsabilidad lo tienes que adquirir como en una disciplina de vida. Porque en muchos casos las responsabilidades hacen confundir mucho. De hecho, para mí una responsabilidad que no deja de ser algo que es un mérito, para mí una persona responsable es algo muy positivo, es un mérito que tiene esa persona, pero en muchos casos la gente vive infeliz a través de la responsabilidad, viven esclavos a través de la responsabilidad porque no lo hacen desde el corazón, desde el amor. Con lo cual, por eso precisamente en muchos casos cuando una persona adquiere o de alguna manera, fíjate que las personas cuanto más responsables a veces se sienten es cuando más una parte oscura aparece de ellos o una válvula de escape necesitan. Esto lo estamos viendo todos los días, ¿no? Como a veces hay personas que socialmente son perfectas, pero que luego tienen una parte quizá que nadie conoce, que tiene una serie de vivencias que son un tanto complicadas, ¿no? Que son partes que no conoce nadie y que ellos necesitan sacar. Con lo cual, para mí la responsabilidad es algo de lo que debemos de adquirir con toda libertad, con todo compromiso, como es el hecho de la vida, pero no por obligación, ni tampoco porque la sociedad o el arquetipo social me esté ofreciendo esa oportunidad para ser socialmente correcto, porque entonces lo que va a hacer es que va a despertar una caja de Pandora en mi interior. Va a haber un huracán que hay ahí que lo tengo tapado y que entonces van a parar por lo que ocurre, ¿no? Personas que a lo mejor socialmente pues están muy bien, pero tienen una relación paralela, tienen relaciones paralelas para poder desarrollar otra parte que en su ámbito normal no lo tienen, o bien pues ocurren las cosas que estamos escuchando continuamente a veces en las noticias, en medios de comunicación, ¿no? Errores que se cometen muy graves. Con lo cual yo creo de que sí que para mí, fíjate que la responsabilidad y la culpabilidad va un poco unida de la mano, ¿no? Porque un exceso de responsabilidad provoca mucha carga, provoca mucha presión y sobre todo inconformidad. El problema es que en cuanto nos sentimos inconformes con nosotros mismos,
es cuando de alguna manera cogemos el saco de boxeo y la primera persona que de alguna manera más nos aguanta es con la que vamos a sacar todas esas, vamos a desahogarnos. Claro, ahí quería hacerte una precisión, tal vez desde mi enfoque de lo que te estaba proponiendo o de lo que estaba compartiéndote, y es, esas responsabilidades de la tarea, exactamente es lo que tú dices. Cuando esas responsabilidades de la tarea me agobia, no me da tranquilidad, no me conecta con la versión más amorosa de mí en el hacer, me produce eso, ¿verdad? Y puede producir muchos como desbalances. La otra responsabilidad que yo hablaba, o que yo hablo, que te quiero compartir a ti y a Pera, es cuando las personas cometen el error, y vamos a hablarlo, cuando sucede el aprendizaje, esa persona tiene dos opciones: o me siento culpable o me hago responsable, que para mí es hacerme cargo de la situación. Que me encanta la forma como tú lo dices, y es, claro, yo puedo quedarme en la culpabilidad, fustigándome y latigándome, ¿verdad? Y esa es la que me hace que sea una energía de víctima y de aquí todos vienen a rescatarme, ¿cierto? Mientras que cuando digo y cambio la acción y digo, yo no me quiero sentir culpable, reconozco que cometí el error, pero no te sientas culpable, asume y hazte cargo de la situación. Es ahí a la que yo llamo responsabilidad. ¿Sí me ves la diferencia? Yo por ejemplo, lo asumo más, fíjate, vea como enfrentarte a una situación. Porque para mí a veces la responsabilidad no es algo de lo que se pueda solucionar pronto, ni se pueda transformar pronto. La responsabilidad quiere decir comprometerme a algo. Entonces, hacerme cargo de algo, sí. Claro, comprometerme a algo. Y de alguna manera yo también a veces entiendo, ¿no? Que en cuanto a mí, por ejemplo, me ocurre, ¿no? Que a veces quizás, igual que digo que no hace falta que a veces me ha ocurrido, digo, no sé, y es cierto, no tengo nada que perdonar, pero también es verdad que tampoco quizás me apetece con esa persona o con esa circunstancia que se me alargue esa experiencia. Quiero decir, para mí, me tomo la libertad de que a mí, o sea, que cierro la puerta. ¿Me explico lo que te quiero decir? Entonces, creo que porque a veces también ocurre, ¿no? Que a veces alargamos las heridas mucho, las cicatrices ahí las estamos tocando todos los días, y entonces, a veces hay que dejarles tiempo para que cicatricen. Hay algo que es muy importante cuando hablamos de dolor, que es el tiempo. El tiempo es capaz de sanar todo, cualquier cosa. Y entonces a veces pues también ahí tenemos que dejar espacio, ¿no? Y tiempo para que la persona se reconstruya, tanto la víctima como el verdugo, cualquiera de los dos, ¿no? Pero de alguna manera para poder tener espacio, ¿no? Porque a veces son energéticamente, son unas conexiones tan fuertísimas, o sea, tan fuertes, que esto puede impedir que cualquiera de esas dos personas rehagan sus vidas. Porque el dolor tiene mucha fuerza. Es como si tuviésemos un paisaje maravilloso y de repente apareciera un huracán. Y quizás en 2 horas puede destruir ese huracán todo ese paisaje maravilloso y pueden tardar luego años en volverlo a construir. Entonces, ¿qué ocurre? No quiere decir que todos nosotros tengamos el compromiso de aceptar el huracán que venga cada día a vernos 10 minutos de aguantar eso. No, o sea, vamos a permitir que hay algo que se llama tiempo para poder reconstruir. Y porque la vida es larga, y es importante que nos podamos permitir después, probablemente esa misma experiencia después quizá de 5 años deja de existir. Porque han pasado cosas en nosotros o cosas en otras personas. Yo creo mucho en la sanación, tampoco a través de la primera persona. Creo que el universo es maravilloso y nos pone las personas adecuadas para poder sanar lo que realmente está en desarmonía. Que son esos grandes maestros que mencionabas ahora. Y ahí me invitas a pensar algo, y para Pera también y para ti, es ¿cómo me puedo liberar de la culpabilidad? ¿Cómo puedo, perdón? Liberarme de la culpabilidad. Liberarme de la culpabilidad. Nos enferma. Sí, a mí me gustaría hacer un inciso en lo que estábamos hablando ahora de la responsabilidad y la culpabilidad, ¿no? Vale.
luego vamos a librarnos de la culpabilidad. La primera Bueno, es que hay muchas formas de sentirse culpable, como bien decía Nuria, ¿no? Y entonces, o de sentirse responsable. Y es muy cierto que desde el momento que por la mañana nos despertamos y abrimos los ojos, tomamos decisiones. Y esas decisiones, nosotros tenemos que ser coherentes con muchas de ellas y responsables de las decisiones que tomamos. Leía casualmente, ahora que viene a esto, un estudio hace muy poco de cómo funcionamos nosotros, ¿no? El ser humano en sí, ¿no? Y entonces lo que nos invitaba a decir es que en la medida que vamos tomando decisiones, cuando las decisiones se complican, somos tan prácticos que preferimos que otro las tome o bien no tomarlas nosotros, ¿sí? Y entonces somos muy prácticos y muy cómodos. Y cada decisión es un acto de responsabilidad. ¿Por qué? Porque desde el momento que decidimos cómo viajamos con un auto, a qué escuela llevamos a nuestros hijos o hasta qué partido votamos, es un acto de responsabilidad en nuestro día a día. Y entonces, cuando lo aplicamos no a un voto electoral, por ejemplo, pero sí lo aplicamos a muchas de las decisiones que tomamos con la pareja, con los hijos o laboralmente, y entonces hay algo que se desborda porque hay algo que también vale la pena introducir aquí y que descarga un peso, el sentido de la culpa de mucha gente en el planeta Tierra, ¿no? Es el ritmo frenético que nos ha inducido la sociedad a llevar y a ser humanamente perfectos y espiritualmente pobres. Y entonces vivimos en una rueda de sentido de culpabilidad por lo que comemos, por lo que tomamos, por lo que dejamos de hacer, que también es muy grande. Y entonces ahí es muy importante el sentido de la responsabilidad que cada uno tiene, ¿no? Es decir, es muy importante el saber cuál es la luz interior que cada uno tiene y el acostarse tranquilo cada uno. ¿Por qué? Porque entonces somos mucho más fuertes a la hora de dominar nuestras decisiones, mucho más serenos a la hora de decidir y más capaces de tomar cada una de las decisiones que en el día a día tomamos. Y eso se resume en que entonces no hay tantos culpables. sí. Eso en primer lugar. Y la segunda, contestando era un apunte que quería añadir al comentario que ha hecho Nuria. ¿Sí? Y quiero decirte algo que me encanta, antes de que vamos al otro grande de la culpabilidad, y es que cuando eso pasa, me siento ligera de equipaje, o sea, siento que mi día empieza sin necesidad de estar con el dedo señalador o juzgando al uno y juzgando al otro, porque finalmente lo estoy juzgando desde las creencias que tengo. Pero si me siento bendecida al iniciar el día, tomo las decisiones responsablemente, no tengo por qué ir a juzgar al otro. O si siento que no está acorde con lo que yo quiero, espero, pues tengo más conmiseración, más compasión, y no es el dedo señalador. Entonces, me encanta el inciso que acabas de hacer. Sí, muchas veces señalamos, decimos nosotros, que señalamos con un dedo, pero hay 3 dedos que apuntan a uno mismo. ¿Sí? Importante. Estamos así y estos 3 te están apuntando a ti. Es bueno, verdad. Los demás, nuestros propios errores. También es bonito decirte que en muchos casos es esta técnica que es la técnica espejo, ¿no? O sea, lo que veo en el otro es lo que realmente está resonando en mí. Entonces es cierto que hay personas que ven los defectos en todo el mundo, pero es que de hecho los defectos son ellos los que están descubriendo en sí los defectos. Y quizá porque el mundo vive en un mundo de happy, como se dice ahora, que todo lo ve bien, es porque quizá pues todo lo ve bien, ¿no? O sea, que de alguna manera es verdad que vemos siempre, llama nuestra atención lo que está resonando con nosotros, con lo cual si estamos en un momento y los oyentes nos escuchan y de repente parece ser que estamos en un momento en el que lo vemos todo, vamos a entender que probablemente tenemos que cambiar algo en nosotros, empezando por ahí. Así es, me encanta. Yo tengo una maestra que dice que todo el tiempo estamos en el salón de los espejos, que la vida es eso, un salón de espejos. Y si te vas a dar cuenta, vamos a ver a la familia, en el trabajo, en los amigos, siempre hay un espejo enfrente que te está mostrando.
Y eso que te incomoda del otro es esa parte tuya que quizás está en la sombra, el otro te la está sacando a la luz. Entonces, totalmente de acuerdo. Exacto. Bueno, y necesito que me hables de la culpabilidad porque me están escribiendo, ¿cómo podemos liberarnos de la culpa? Pues, Así que, además que me faltan dos grandes preguntas también bastante importantes, entonces este es muy importante. yo creo que para liberarnos de la culpa, lo primero es aceptar nuestro error. O sea, aceptar que nos hemos equivocado, ¿no? Que de alguna manera que no hemos hecho lo correcto. Y sobre todo, a mí me parece algo que es imprescindible, que es la compasión, ¿no? El poder ponernos en la piel de esa otra persona que probablemente hemos hecho o dolor o hemos generado un sentimiento o un vacío o una falta, ¿no? Entonces, para mí hay algo que es muy importante, que es el amor. Yo creo que la forma de poder liberarnos de la culpabilidad no es fácil, porque hay muchas veces, y sobre todo hay muchas personas que durante todas sus vidas tienen un sentido de culpabilidad y a veces fallecen y se van de este viaje de la vida con ese sentido de la culpabilidad. La culpabilidad yo creo que es lo más duro. Para mí es todavía mucho más duro que el papel de víctima, porque a mí a veces me da mucha más tristeza la persona que realmente se siente culpable o que quizás sí que tiene motivos para sentirse culpable. Quizá probablemente en alguna etapa de su vida pues ha hecho cosas que su conciencia y su evolución, porque cuando uno llega al punto de poder desear liberarse de la culpabilidad es porque se ha arrepentido. Y ahí es cuando realmente genera el dolor. No hay mayor castigo para un verdugo que pasar por ese tránsito, porque es consciente de que ha cometido un error, que es consciente de que se ha equivocado. Y a mucho que podamos perdonar, hay terapias y nosotros las hacemos para poder perdonar, trabajar con el ángel del perdón, para poder perdonarte a ti mismo, pero lo que sí que es cierto es que por eso hay que ser muy consecuente con nuestras acciones, porque todo lo que se ha hecho, ahí queda. No se puede borrar. El huracán, si arrasa todo el paisaje en el cual estamos, ese tiempo no puede desaparecer. Hay que reconstruir. Con lo cual, en el momento en el que nosotros, por ejemplo, tenemos que pasar por ese tránsito, tenemos que construir, tenemos que reconstruir. Para construir quiere decir, pues todas aquella arrasada que hemos hecho, aquel dolor que hemos ocasionado, hay que volver a reconstruir y empezar prácticamente desde el punto de partida, enfrentarnos a la situación. También es verdad de que yo creo mucho en el lenguaje del amor. A veces sí que es verdad que incluso a veces depende el dolor o depende la culpabilidad que tengamos de algo que no lo hayamos hecho, hay que enfrentarnos a ello. Pues por ejemplo, pues bien sea con la pareja, pues me he equivocado. Yo creo que la comunicación para mí me parece básica, muy importante, ¿no? La transparencia y la verdad. Yo siempre digo que verdad solamente hay una y la verdad lo sostiene todo, sea lo que sea, bueno o malo. Yo me enfrento a mi verdad. Yo he hecho esto y desde aquí arranco a este nuevo propósito de vida. Pero para mí, la gente no está acostumbrada, o sea, hoy en día, fíjate que es una cosa muy curiosa, no aceptamos la verdad. Si hoy en día alguien se va a autoculpar de alguna cuestión, le vamos a juzgar al instante. Porque hoy en día hay mucha falta de compasión y de Así es. preferimos. Mira, claro, y lo voy a resumir, me parece muy lindo, como para que nos queden las palabras de poder. Y de acuerdo a cómo liberarnos de la culpabilidad, puedo entender primero aceptación, compasión, anteponer el amor a esa situación que estás viviendo. Hay una frase que yo siempre utilizo y es, ante una situación que me produce dolor y me afecta, digo, ¿qué haría la energía del amor en este caso? Entonces me suma lo tuyo. Entonces, culpabilidad. Vamos a trabajarla con la aceptación, la compasión, el amor. Y reconstruir ese nuevo camino, como ese nuevo momento, a través de la transparencia y la verdad. De verdad. Siento que mencionaste
5 palabras de poder más lindas para poder ver la culpabilidad como una oportunidad y no como el dolor que te va a agobiar. Y ahí mi Nuriecita y Pega, los invito a algo y es, ¿cómo crees o cómo creen que uno se puede liberar del dolor de esas vivencias que son traumáticas? O sea, que necesariamente nos están invitando a perdonar. Muchas, mira, los maltratos, pues para no ser tan, digamos, explícita, pero familiares, con la pareja, los dolores también que vienen del alma, que cuando está uno pequeño vivió y que cuando llegas adulto, porque lo que yo me doy cuenta muchas veces en consulta es que llega a tu consulta una persona ya mayor con un dolor y una rabia y dijiste algo muy importante que incluso lo vamos a hablar en el live de la próxima semana, y es hacia su mamá y hacia su papá, y resulta que esa persona ya no está aquí, ya regresó al hogar y nunca pude decirle que me dolía y que, o viceversa, que lo perdonaba y que él me perdonara. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de esos dolores y de esas vivencias traumáticas en la vida? Y que llevan seguramente a un perdón que puedo decirlo ahora, o a un perdón que nunca pude decir, porque ya la persona no vive o ya no está contigo. Claro, es más fácil, ¿eh? Es muchísimo más fácil, bueno, Pera ahora lo va a compartir, es mucho más fácil conseguir el perdón de alguien que ha marchado que alguien que esté. Primero porque hoy en día tenemos muchos recursos para poder enfrentarnos a este tipo de realidad a través de la energía. Y entonces es fácil cuando una persona quizá ha fallecido y ya no está, y nosotros en este momento, por lo que sea, necesitamos su perdón o ser perdonados, hay varias y diferentes terapias que consiguen unos resultados realmente extraordinarios, porque de hecho eso es más fácil, es más difícil cuando la persona está presente, porque esa persona cada día tiene un nuevo pensamiento, una nueva realidad, puede volver a cometer el error nuevamente de poderlo hacer, porque ante todo debemos de entender y saber que cada ser humano tiene una personalidad y que esa personalidad a veces puede ser pues, errónea o incompatible con otro tipo de personas. Pero ha comentado una cosa que es muy importante, que es la de los malos tratos, ¿no? Que esto sí que es muy desagradable. Pero fíjate que casi siempre suelen ser por la violencia de género, es por unas emociones totalmente desbordadas. Porque de hecho, no digo que sea todo igual, pero en un porcentaje alto suele ocurrir de que a veces cuando una mujer es maltratada, que también puede ser un hombre, ¿eh? No vamos a... pero cuando existen los maltratos, igual que amo, odio, o sea, es una inestabilidad emocional de tal forma que lo único que falta pues aquí es una gran evolución y una gran fuente de equilibrio, ¿no? Pero con lo cual hace falta un trabajo para esa persona continuamente. Claro, en este caso, por ejemplo, si tienes, por ejemplo, pues una pareja que te está maltratando de forma violenta, es imposible que le puedas perdonar, porque mañana vas a tener un problema, que es lo que yo decía al principio. Tú tienes que decidir, ¿juego estas reglas del juego o no las juego? Porque soy libre de hacer lo que yo quiera, me quiero a mí mismo. En el aspecto del perdón y en el aspecto de las víctimas o bien de los verdugos, hay un abanico de probabilidades que pueden llegar. Pero sí, para responder a la pregunta, que es cuando una persona ya está, porque hay una cosa que es cierto, que es el tiempo y los años. Cuando las personas se van haciendo mayores, vamos perdiendo un poquito el ego, ¿no? Esa energía tan fuerte que de alguna manera pues tenemos mucha más paciencia, más comprensión, aunque a lo mejor aflore ese carácter tan desagradable por las vivencias que han tenido anteriormente. Pero yo creo que, y sigo diciendo, que en esos momentos para mí es cuando el amor es el mayor del antídoto de la medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque en cuanto el amor es capaz de poder transformar cualquier tipo de dolor. Y el amor quiere decir cuando, por ejemplo, a veces está claro que esos verdugos que a veces tienen que ver con, como ha comentado Pera, ¿no? Con familiares, padres, madres, hermanos, esposos, hijos. Siempre hay unos vínculos familiares muy fuertes que son los que dan derecho a esto, ¿no? Entonces, vamos a rescatar mejor las partes, que es la parte de nuestra genética, ¿no? De nuestro linaje, de lo que realmente somos. Somos parte de esas personas, sean como sean. Lo hayan hecho como lo hayan hecho, nosotros somos parte también de ellos. Con lo cual, entonces, pues para mí es no solamente muy importante perdonar,
sino honrar, respetar y dar la libertad, ¿no? De decir, yo voy a empezar un nuevo camino, pero de alguna manera este sentimiento, estas cadenas que me están atando a esa energía las voy a soltar, ¿no? Voy a adquirir la libertad. Yo creo para mí que lo más importante es la libertad. El amor y la libertad es imprescindible, porque el dolor es esclavitud y el perdón es esclavitud, porque estamos atados a algo o a alguien y seguimos vinculados y atados hasta que el perdón realmente no es auténtico, porque la palabra perdón se dice tan fácil. Yo tengo casos que, por ejemplo, yo perdono, pero es que no se trata de tu acción de decir yo perdono, es que tiene que estar dentro de ti el perdón. Okay. En tu interior. Y cuando realmente está dentro de ti, perdonas interiormente realmente, ni siquiera te hace falta manifestarlo, porque el amor es capaz de poder transformar toda esa energía en algo que se llama evolución. Entonces, para ti, la forma en que nos liberamos del dolor, de las vivencias traumáticas de la vida es a través del amor. O sea, uno podría decir que el antídoto del perdón es el amor. Para mí es el amor. Para mí es el amor y teniendo siempre muy en cuenta, y lo vuelvo a repetir, insisto en ello, que es la libertad y el desapego. A mí me parecen esos ingredientes básicos. O sea, yo, la libertad y el desapego, ¿por qué? Porque si hay una circunstancia o hay una experiencia en la cual siento el dolor o me siento culpable, es posible que me siento culpable, pero claro, si yo me siento culpable, fíjate, una persona que es culpable que quiere solucionar esa culpabilidad y emprender, pero hay que respetar también el espacio de las otras personas, su momento y su tiempo, porque cuando ocurren este tipo de sensaciones y de sentimientos, nos unimos, estamos unidos a otros seres que quizás no están en esa sintonía y no están en ese momento, y quizá ellos, su momento no es mi momento, y eso lo tengo que respetar, puesto que yo soy, esta experiencia no es como un individuo solo, estamos compartiendo con otras personas esa experiencia. Es mucho más fuerte. Otra cosa es que sea algo que sea a mí misma, que yo me haya hecho daño a mí misma, que yo me sienta culpable de los errores que he cometido conmigo misma, que quizás no me he respetado o quizás no he luchado lo suficiente por conseguir un objetivo, o he tenido una oportunidad y se me ha escapado la oportunidad de mi vida, o he tenido que dar un paso y no lo he dado, o me he equivocado en tomar la decisión. Esto es más fácil, porque depende de mí. Pero en cuanto estamos hablando que dependen de otras personas, tenemos que respetar el tiempo y espacio de la otra persona también. Ahí quiero hacerte una intervención, porque me parece muy valiosa, y es, entiendo, el tiempo del otro es un tiempo que yo debo respetar, porque obviamente de pronto no está listo para escucharme, para escuchar mis disculpas, digámoslo en ese sentido. Pero también les pregunto, puede que no sea una medida de tiempo, ¿qué más podría uno hacer? O sea, cuando esas instancias se abren, porque pasa el tiempo y ya la persona casi que ni quiere hablar contigo y tú dices, perdóname, o sea, la buscas y no se da ese espacio. Y es tu familiar, es la relación cercana, es a quien ves todos los días o al que ves cada 8 días en tu reunión de familia. ¿Cómo haces para poder hacer que eso pase? O sea, ¿qué nos puedes enseñar? Yo para mí es muy sencillo, que es estar por encima de las circunstancias. O sea, elevarme ante las circunstancias, porque hay algo que es mucho más grande que todo eso, que es el amor, el concepto de la familia. Fíjate, a mí me parecería tanto, repito, me parecería muy cruel por mi parte tener alguien que tuviera de la familia y que realmente eso estuviese perjudicando a otros miembros de la familia. Me parecería igual de cruel para la víctima como para el verdugo, que en muchos casos no hay ni víctima ni verdugo, simplemente hay desacuerdos, egos. ¿De acuerdo? Que ahí es lo que provoca que se necesita un perdón. Pero entonces para mí me parece imprescindible el borrón y cuenta nueva y no darle más vueltas a una situación en la que probablemente
ni siquiera merece estar por encima de las circunstancias. Simplemente, pues, con una palabra de cordialidad, de entrega, de poder vivir, ¿no? De hoy hacia adelante y dejar el pasado como que pasado está. Porque, claro, eso es que me parece grave, ¿no? Cuando hay otras personas que de alguna manera se están perjudicando por mi reacción. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de hecho, si yo me considero víctima y me considero una mártir o me considero que he sido atacada o por algún miembro de la familia, estoy provocando yo más dolor todavía que esa situación de ese momento que ha generado esa desarmonía en una familia. Esto ocurre en muchos casos. En muchos casos ocurre esto. Entonces, a mí me parece imprescindible el estar por encima de la circunstancia y, ante todo, pues el poder vivir con la grandeza del amor. Y realmente, repito, porque lo que es importante es valorar la importancia que tiene la familia en esos aspectos, porque somos parte de ellos. Hay que honrarlos como tal. Yo, por ejemplo, pues ya repito, puedo ser libre de decir voy a un acontecimiento o voy a 10. Seré libre, pero el día que yo asista a ese acontecimiento voy a dar lo mejor de mí, porque soy parte de ellos. Me guste o no, Dios es perfecto. Y cuando, de hecho, yo he venido a esta familia es porque algo positivo tengo de ellos, que genera el ser que soy. Clarísimo. Entonces, clarísimo, y bueno, quiero agradecer a todos los que se están uniendo y ya se están uniendo y ya casi vamos a terminar nuestro live, pero quiero dejar algo muy claro antes de una pregunta que me parece relevante, y es, el amor y el perdón van de la mano. Sí. O sea, nunca lo habíamos pensado de esa manera, pero el amor y el perdón van de la mano. El error es una experiencia. Quien te muestra esa experiencia es tu maestro, que está en ellos ayudándote a sacar la mejor versión de ti, a potenciarte, a poder entender que esa situación te está trayendo una aprendizaje. Definitivamente no te va a crear culpas, que lo que necesitas es reconocer, aceptar, tener compasión y ponerte en los pies del otro. Exacto. Para poder tener posición con la transparencia y la verdad, que es lo que me estás diciendo. Y de ahí ponerse por encima de las circunstancias. O sea, no quedarse en la situación, ponerse por encima de las circunstancias. Y con dos elementos muy lindos, y es quien dar y con quien tú tengas una deuda, hablemoslo en una deuda, y es algo que perdonar. Existen todas las herramientas individuales que te ayudan a poder pedir ese perdón y dar el perdón. El trabajo más duro, y ahora como, no sé si se puede decir un ritual, pero una práctica linda que nos puedan regalar Pere y Nuria, y es para esa relación vigente, presente, que aún está en dolor y a la cual necesito perdonar. Me gustaría que nos enseñaran, para esa situación específica, cómo puedo, a través de un ritual del perdón, traer a todas esas, reconocer que sí, que estoy perdonando. ¿Cómo lo puedo hacer? Tú decías que en terapia y que en tus prácticas, en las de terapia. Quiero que nos enseñes y si nos puedes dar este espacio para cerrar esa forma, para que cada una de las personas que nos vayan a escuchar después puedan hacerlo como, en verdad, un acto de perdón. En el momento, con las personas o situaciones que les ha dolido o que les ha causado trauma en la vida. Nosotros trabajamos para estos casos de una forma muy bonita con el ángel del perdón, porque de alguna manera también vamos a recibir una ayuda externa, ¿no? Que es quizás no trabajar tanto nosotros, vamos a poder hacer pues este pequeño ejercicio que es invocar al ángel del perdón y que él nos ayude a perdonar y a ser perdonados. Entonces, de alguna manera, pues ese ángel va a aparecer a nuestro lado, al lado de la persona que realmente yo invito que lo pongan a la práctica y que lo hagan. De qué forma los ángeles el ángel del perdón va a intervenir y va a poder de forma energética y vibracional transformar esa energía, porque de hecho eso es energía, solamente se debe de transformar, con lo cual yo voy a invitar
y más que un trabajo personal, que hemos hablado mucho a lo largo del programa de cómo actuar nosotros, vamos a permitir a quedarnos en un lado y a permitir que sea el ángel del perdón el que realmente actúe y pueda ayudarnos a poder perdonar toda esa energía que está envolviendo pues esa situación en la que me impide ser feliz. Porque de hecho los ángeles tienen esa misión, poder llegar a que nosotros podamos llegar a la plena felicidad, ¿no? Con lo cual hay que transformar todo ese tipo de energía. Esta es la forma que yo lo haría. Y tú, no sé, lo pregunto es, ¿hay un ángel, un nombre específico del ángel del perdón? O lo llamamos, invocamos como esa energía de luz. No, vamos a trabajar directamente con el ángel del perdón, tal como suena. Es muy rápido así. Porque es muy rápido, muy efectivo y la forma de trabajar y de materializar es muy importante. Esa es una de las pautas, vamos a invocar este ángel. Y la otra es no estar en la vivencia que ha sucedido ni viviendo en ese dolor. Es decir, no vamos a estar viviendo en el dolor, en el mal momento, recordando esas circunstancias que nos atrapó en ese momento y que ahora no permite que nuestro amor entre. Vamos a olvidar, intentar olvidar o dejar o superar esa circunstancia para vivirla desde el corazón, desde lo mejor que damos de nosotros. Porque muchas de las cosas que suceden es que nos quedamos atrapados en esa vivencia y no somos capaces de dar un paso adelante y superarla. Es decir, que quede esa vivencia atrás, porque nos pasamos la vida mirándola. Y entonces así... ¿Y cómo hago para hacerlo? ¿Cómo hago para que eso que me talla tanto el alma y el corazón no se presente todo el tiempo? ¿Tienes alguna recomendación? No sé, hacer alguna afirmación. ¿Qué me invitas a hacer cuando pasa eso? En todas las... Es que como nosotros hoy estamos, tenemos hoy de clase, aquí tenemos alumnas nuestras, que las vamos a saludar a todas, o sea, están detrás, detrás. Entonces, ¡qué linda! Y luego ahora vendremos a que yo salude a alguna, y ellas como son tan buenas alumnas me dicen, decid el color de las velas que ponemos para esto. Entonces, bueno, si os animáis alguna a saludar a Bea, venid para aquí, la saludáis. ¡Qué lindo! Que yo también saludo desde aquí lo que me estén oyendo. Gracias. Venga, animaros algunas más, que así. Sí, es que hemos dicho, bueno, ellas están de espectadoras, que tenemos unas cuantas, unos cuantos. ¡Qué lindas! Ya veréis. Así lo compartimos con todas las personas que nos están viendo. Bueno, ay, me parece lindo. ¡Hola! ¡Qué rico saludarlos desde Colombia! A ver, ella ya es la segunda generación, Esta es una chica de los cursos. Sara, también una segunda generación. Ay. Sara, ¿cómo estás? Qué rico verlos. Aquí desde Colombia. Tenemos por aquí feliz. ¿Qué tal? Un chico. Hola. Bien, me gusta. Eres primera. Se quiere quitar años, Pedro, Aquí estamos. Ellas me dicen una forma, porque como todo esto lo trabajamos mucho en las clases, pues ellas me dicen, bueno, pero ¿cómo invocamos al ángel del perdón? Y lo hacemos con dos velas, una que es de color azul y otra que es de color lila. Entonces lo que hacemos es poner una azul y una lila y ponemos una vela a la derecha, otra velita a la izquierda y ponemos un ángel en el centro. Con ¡ay, qué lindo! Y flores naturales. Y así es como nosotros invitamos al ángel del perdón a nuestro hogar, a nuestra vida, para que nos ayude a transformar todo esto que dices. ¿Y funciona o no, chicas? Sí. Ellas no. Gracias. Me encanta que hayan intervenido. Yo no sabía que había gente mirándote al otro lado. O sea, sabía que estaban en la web, pero no ahí. Siempre hay ambiente. Gracias por esa energía de luz. Gracias por decirlo, porque parte de lo que nosotros hacemos acá es buscar ayudarle a las personas a que cuando estén atravesando esos momentos de dolor les puedas dar herramientas sencillas, prácticas, que te permiten transitar en el amor. Así que gracias a todas esas alumnas maravillosas, hermosas.
a Pera, a Nuria, besos. Les cuento, antes de que nos vayamos, para el próximo, porque este ha sido supremamente nutrido el tema del perdón, para el próximo live del jueves próximo, vamos a trabajar el regreso al hogar con una de nuestras terapeutas aquí en Colombia que se llama Leonor Uzcategui, y vamos a tomar nuevamente el perdón por lo que tú necesitas. Y es que cuando una persona regresa al hogar, a veces sentimos que hay pendientes que no pudimos decir y que necesitamos encontrar en ese momento y poderlo decir, expresarlo de la forma que el corazón nos manifieste. Lo otro que quiero preguntar a Nuria y a Perecita antes de que me vaya, ¿dónde? ¿Esa es la llamada del destino? Será la llamada del destino. Sí. ¿Dónde los pueden ubicar? Cuéntanos las redes, los talleres, los libros, para que quienes nos están escuchando, nos escuchan de Argentina, de Nueva York, de México, obviamente de España, de Colombia. Cuéntanos, ¿dónde los ubican? Redes, libros, para nosotros. Bueno, nosotros tenemos nuestra página web que es www.misangeles.com, que ahí pues pueden navegar un poquito, conocernos un poquito más todo lo que hacemos, y después también pues ahí vamos a entrar lo que se llama a los cursos, que tenemos pues una plataforma maravillosa que tenemos la opción. Chicas, pues despiden. Adiós. ¡Oh, besos! Adiós. ¡Qué linda! En el corazón. Una forma fantástica que es poder hacer los cursos online. Precisamente, pues tenemos, mira, este sábado, que va a ser dentro de 2 días, tenemos un curso maravilloso que es el despertar de la diosa de nuestro interior. Entonces, pues lo vamos a hacer presencial aquí, en este lugar con tantos ángeles, con los alumnos, pero también va a ser online. Entonces, pues bueno, tenemos esos cursos que invitamos a que realmente los visiten. Y después también tenemos nuestro canal de YouTube, que ahí pues va a salir esta entrevista también, que después la compartiremos en el canal de YouTube. Ahí también tenemos tenemos un programa, Pera hace un programa muy bonito que es Cuadernos en Blanco, en lo cual pues entrevista también a diferentes escritores o terapeutas o, bueno, personas pues que de alguna manera nos gustan un poquito las inquietudes de la conciencia. Yo también tengo un apartado que es para poder conocer a los ángeles con más profundidad, y después pues no solo en nuestras redes sociales, Facebook, donde estamos ahora, ¿no? Yo creo que, o Instagram, que eso es lo que cada día siempre tenemos ahí en movimiento. Invitamos a que las personas se agreguen, se unan a nuestro trabajo y de alguna manera pues podamos aprender un poquito más todo eso de lo que hacemos. Nuriecita, ahí están como Nuria López y Pere Pascuet, así los conseguimos. Sí, Nuria Pascuet. Luego tenemos el canal de YouTube que es Nuria y Pera, Mis Ángeles. Perfecto. Nuria y Pere, Mis Ángeles. Y después tenemos también pues todo este programa, o sea, todas estas actividades. Perfecto. Quiero agradecerles. Sé que tienen a las personas esperando aquí, feliz de poderlos tener a ustedes con nosotros. Gracias, Pera. Gracias, Nuria. Gracias a todas las que se conectaron el día de hoy. Gracias por llevar que el perdón va de la mano del amor. Es la frase más hermosa con la que hoy se queda mi corazón. Los quiero. Nos vemos en la próxima para seguir compartiendo y conversando, pero se quedan aquí en mi corazón. Claro que sí. Besito a todos. Y gracias a todos. Gracias. Bye. Un besito.